Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta segunda temporada de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que este es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Este es un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos vayan a ayudar a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales, como el invitado que tengo aquí al lado, el cual ahorita me permitiré presentarlo. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. Hoy contamos, como les decía, con un invitado, el cual admiro mucho, tengo que decirlo, del tiempo que tengo de conocerlo. Lo admiro por todo el conocimiento que tiene, el corazón y la pasión que le pone a lo que hace, y lo cual realmente disfruto cada vez que voy a comer ahí en Múcara. Cada vez que voy a Múcara es un proceso para degustar, pero más que llenarse yo creo que se alimenta uno el alma y el conocimiento. Cuando estás ahí también he aprendido un montón. Pero antes de llegar al tema, me voy a permitir presentarlo. Él es cocinero mexicano desde hace varios años. Se ha dedicado a incursionar en temas relacionados con la cocina y la cultura en México. Ha publicado el libro Las Flores en la cocina veracruzana, por parte de la colección de cocina popular e indígena de la Secretaría de Cultura. Además ha colaborado en publicaciones como Aguacate 2023 en Trícile Ediciones, ganador del premio Mejor Libro de Gastronomía del Mundo en los Gourmand World Cookbook Awards. Órale, interesante, tenemos un ganador mundial. Así es. Se ha dedicado al turismo gastronómico, llevado a los grupos de diversas regiones de Veracruz para conocer su cocina, mercados y cultura alimentaria. Asimismo, ha apoyado a formar a pequeñas cooperativas y comunidades de productores que han mantenido alimentos endémicos en formas de elaboración tradicionales. Tal es el caso de la sal rosada del Soconusco o chile comapeño. Nombrado embajador gastronómico en Veracruz en 2017 y también es miembro del comité dictaminador del PACMIC 2019 en la Mesa de Cultura Alimentaria. Se ha desempeñado como jefe de cocina y chef ejecutivo en restaurantes, hoteles y comedores industriales en varias ocasiones y con grandes cocineros e investigadores como Ricardo Muñoz Zurita y Yuri de Gortari Kraus y Edmundo Escamilla. Ha impartido clases y talleres en cocina mexicana en diversas universidades y espacios, entre ellos la UVM, la UEH y la UDT. Coordinó eventos como el Festival del Mar y Festival del Antojo, ambos encuentros de cocineros tradicionales. Es conductor o fue conductor del programa radiofónico Mercadito Canatam, producido por Selene Garrido en Radio y Televisión de Veracruz, y el cual se escuchaba en el 107.7. En el 2016 inauguró Now, Pambacería más café de origen y más productos. 3 años después, en el 2019, apertura Múcara, un espacio en el centro histórico donde representa un compendio de la cocina popular veracruzana, resultado del trabajo de investigación de muchos años y del esfuerzo, lo que les decía al principio. Estoy hablando del chef Lesterno Sánchez Trinidad. Bienvenido, chef, o cocinero mexicano. Muchas como gracias, él dice. doctor. ¿Cómo estás, Lester? Súper bien, muy feliz de estar esta mañana con ustedes y poder hablar un ratito sobre este tema que a todos nos parece cotidiano y común y a veces pues al mismo tiempo no sabemos mucho, ¿no?, sobre ello. Eso pasa a veces con las cosas cotidianas. De hecho sí, muchas veces lo que decía incluso al principio, cada vez que voy ahí a tu restaurante me toca aprender mucho. Aprendemos mucho y uno pensaría, bueno, voy, como y una vez que comí pues ya me llené, pero creo que la comida va más allá y sobre todo el tema que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con una relación entre la cocina, lo que estamos comiendo y la biodiversidad. Algo que yo creo que cada vez que nos sentamos a comer y que comemos a cada rato, ¿no?, y cada vez que nos llevamos algo a la boca, no le ponemos atención y ni siquiera sabemos esto de dónde provino, de dónde viene, quién lo produjo, cómo se produce y todo el esfuerzo que se requiere, y además es ponerle atención a lo que la naturaleza nos está dando para que nosotros nos alimentemos. A lo cual yo añadiría nada más también por qué lo cocinamos como lo cocinamos y por qué lo comemos como lo comemos. Todo eso es una parte interesante. Todo eso ocurre en la mesa. Imagine, pues
pues ya demos inicio en este caso. ¿Nos podrías explicar desde tu visión? Vamos a hablar un poco de biodiversidad y la relación que tiene la cocina con la biodiversidad, ¿no? Y esta forma en que nos estamos alimentando los mexicanos y los veracruzanos, que tenemos una cocina, creo que es de las más ricas que hay en el país, o al menos así lo veo yo. Probablemente en el mundo. Ah, mira, todavía mejor, mucho mejor. De hecho, muchos de los alimentos surgieron de aquí y se fueron a Europa, a otras partes, ¿no? Sobre todo al viejo continente, a la zona de Europa. Pero para ti, Lester, ¿cuál es esta relación que nos das de biodiversidad y de la cocina? ¿Y por qué es importante que la podamos relacionar? Hay un término que yo descubrí hace varios años, cuando estaba haciendo ahí unos estudios en la UNAM, que es patrimonio biocultural. Ok. La palabra me encantó. Creo que explica muchísimo lo que ocurre en términos alimentarios. Sí. Y es esta construcción cultural, social, histórica que ocurre en la relación del ser humano con el medio ambiente, ¿no? Con todo lo que gira en torno de nosotros. Y eso se ha ido construyendo en toda nuestra historia natural. Sí. Desde que el ser humano comenzó a salir de las cavernas y a crear civilizaciones, han estado de la mano con el medio ambiente. Sí. Entonces, si vemos, toda nuestra economía depende de los recursos naturales, ¿no? También las grandes civilizaciones surgieron a partir de que el ser humano comienza a sembrar su propia comida. Cuando comienza la agricultura, surgen las primeras civilizaciones del mundo. Entonces, siempre hemos estado relacionados con nuestro entorno y también con nuestra comida. Bien decían que una civilización va al paso de su estómago, ¿no? Igual que los ejércitos, lo aprendió bien Napoleón. Entonces, creo que si nos remontamos, por ejemplo, en el caso de América o Mesoamérica, en el caso de México y Veracruz, tendríamos que hablar, por ejemplo, desde los primeros hombres, que fueron las primeras civilizaciones, que fueron los olmecas, y que ellos se desarrollaron, a diferencia de los egipcios o de Mesopotamia o del Río Amarillo en China. Fue una civilización que se desarrolló en un núcleo muy biodiverso. Sí. ¿No? Muy biodiverso, a diferencia de los egipcios o de Mesopotamia, que querían que el agua entrara a las ciudades. Acá los olmecas querían que el agua se saliera de las ciudades, porque era demasiado el cambio. Entonces, por ejemplo, mientras que los egipcios o Mesopotamia sembraban trigo una vez al año, los métodos de agricultura con riego de los olmecas lograban producir hasta 3 veces maíz al año. Entonces comenzamos a ver una relación de estos primeros hombres con su ambiente, ¿no? Sí. Que es un poco más selvático, que es un poco muy biodiverso, ¿no? Sí. Tenemos muchos animales, muchas plantas, y que los primeros hombres comenzaron a aprovechar de diferentes maneras para alimentarse, y esto va creando cultura. Sí. Entonces los olmecas son los primeros, por ejemplo, en ocupar cacao y hacer chocolate. Sí. ¿No? Son los primeros en nixtamalizar maíz, en molerlo y hacer alimentos con maíz, en utilizar flores, en utilizar frutos, en utilizar hongos, en comer insectos y en comer animales. Entonces esa relación hasta nuestros días sigue vigente, ¿no? Y esa gran construcción social de aproximadamente unos 2000 años o más, 2500, sigue vigente hasta nuestros días y la podemos disfrutar casi diariamente en la mesa, ¿no? Sobre todo en una mesa que está más relacionada pues con el contexto, pues podría yo decir campirano o tradicional, ¿no? Y se aleja bastante cuando hablamos de los contextos modernos. Sí, de hecho ahí mencionas algo interesante desde la cultura olmeca, ¿no? Si nos damos cuenta dónde floreció la cultura fue en los cuerpos de agua alrededor de los ríos que hay en el sur del país, ¿no? Desde Veracruz, Tabasco, toda esta zona que fue el esplendor de la cultura, pero tenemos los ríos más grandes y eso nos lleva a tener en toda esta zona este ambiente selvático, este ambiente biodiverso, que para nuestro público podamos entender como la biodiversidad, como todo medio de vida que hay, no nada más de los hombres, animales, plantas, insectos, todo lo que hay alrededor en un ecosistema o en una parte geográfica. Y Veracruz, en este sentido, todo el sur-sureste, es sumamente rico. Hay una cantidad de vida, o había muchísima cantidad de formas de vida en estas zonas que permitió que los olmecas se asentaran
pues su cultura, las principales ciudades alrededor de estos ríos que daban toda la vida, ¿no? Y como bien mencionas ahorita, hablar de la parte del mundo moderno, estaba leyendo por ahí que creo que ya la alimentación se basa en 5 o 6 granos y dices, oye, ¿cómo es posible que la alimentación del ser humano se basa en 5 granos cuando antes en los... 5 o 6 frutas, ¿Sí? 5 o 6 vegetales. Y párale de contar, vamos a cualquier supermercado y ¿qué es lo que ves? Son 5 o 6 cositas, ves lo que traen los cereales, son 5 o 6 granos que es en el cual se basa la alimentación. Y estaba leyendo también que antes la dieta del mexicano no era de 5 o 6 productos, 5 o 6 granos, estábamos hablando de más de 130 de variedades, ¿no? De entre plantas, animales, granos, lo mismo frutos, vegetales, todo, ¿no? Claro. lo mismo frutas, claro. Creo que hay un estudio ahí de frutas silvestres de Veracruz que habla de aproximadamente 80 especies silvestres, ¿no? Por ejemplo, el tejocote. Sí. Sería una de ellas, o los zapotes, ¿no? Que hay zapote chico, zapote mamey, zapote prieto. De esas hay 80 y seguramente hay muchas más. Sí. Y ahora vas al súper y nada más encuentras manzana, plátano y melón. De vez en cuando 50 de sandía, ¿no? Y hay otra cosa que es aprovechar la temporalidad del año, ¿no? Antes eran muy sabios, sabía... Esto es lo que hay que comer en este momento, en época de invierno, es cuando se dan los cítricos, y en las zonas donde había cítricos decían, bueno, pues hay que comer ciertas cosas o ciertas bayas. Ahorita... Tenemos jugo de naranja todo el año. Todo el año, en cualquier momento que quieras puedes tener lo que quieras, pero ¿a costa de qué? ¿No? Claro. A costa de todo este daño que le estamos dando a este patrimonio, como bien decías, a este patrimonio natural que que tenemos y que bueno, ya las consecuencias las estamos viviendo. Y uno pensaría que solamente es base de la industrialización, pero de la industrialización no nada más del sector industrial de los automóviles, ropa u otra cosa, sino también de los alimentos. Claro, la industrialización de la industria alimentaria. De los alimentos. Entonces esto yo creo que tendremos que analizar entonces cuál es la forma en que nos estamos alimentando. Y esto me lleva a hacerte una de las preguntas que siempre que me has dicho que te consideras un cocinero tradicional. Pero ¿qué es ser un cocinero tradicional? Para ti, ¿qué es la cocina tradicional? Yo creo que es un tema que todavía se sigue estudiando, porque hay mucho trabajo con respecto a eso, porque a lo mejor la audiencia no sabe, pero México es actualmente Patrimonio Intangible de la Humanidad, la cocina mexicana, por parte de la UNESCO. Quiere decir que la cocina mexicana es una de las cosas más hermosas que creó el ser humano en el mundo y que debe delegarse a las siguientes generaciones. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a las siguientes generaciones. Por lo tanto hay que preservarlo. Y ese patrimonio intangible de la humanidad de la cocina mexicana está muy ligado con su biodiversidad. Porque uno de los parámetros que tiene, por ejemplo, es el maíz, que es un cultivo que comienza hace 3,000 años, ¿no? En México, cuando se domestica el maíz, que es una especie silvestre, y de ahí en fuera pues tenemos toda la cultura del maíz que está vigente hasta nuestros días, ¿no? Y que está cambiando por la industrialización de los alimentos. Ya no es la misma la tortilla de hace 3,000 años o de hace 500 años, ni siquiera de hace 20 años. Entonces está cambiando la forma de comer tortilla también. Entonces todo eso, creo que al final es complejo hablar de cocina en México, cocina tradicional, meterla en estos arquetipos, pero creo que al final ser cocinero tradicional es mantener ese vínculo vigente entre el pasado y el presente, incluso llevándolo a un futuro. Siempre luego hay mucha gente actualmente, como estamos en la modernidad, que está haciendo como nueva cocina veracruzana, nueva cocina mexicana, cocina moderna, y le ponen muchos nombres distintos, ¿no? A esta actualización de nuestra cocina. Y creen que es la cocina del futuro o del presente, ¿no? Y esa cocina tradicional ya pasó. Y mi discurso es todo lo contrario. Yo creo que la cocina tradicional está vigente, sigue viva. No es del pasado, es del presente. Sigue aún viva, todos los días en nuestras cocinas, en los mercados, en las comunidades, hasta que deje de existir. Entonces sí hablaremos de una cocina del pasado, como hablamos de los olmecas. Pero mientras tanto nuestra cocina sigue viva, todos los días se mantiene viva, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que hoy en la mañana vengo cargando unas flores de calabaza, que no las puedo dejar en mi carro porque si regreso van a estar marchitas. Todo ese contexto que ocurre alrededor de ese alimento, ¿no? Que sigue impresionando a la gente de todo el mundo, porque
los mexicanos somos comedores de flores. Somos de los países que más comemos flores en el mundo. Entonces imagínate, hace unos 3000 años, los primeros hombres que encontraron ese fruto silvestre en Mesoamérica, que decidieron domesticar. Ajá. Y no solo se comieron el fruto, sino que también se comieron sus guías, sus hojas, Sí. sus flores. Y se mantuvo durante 3000 años, hasta llegar hoy en día al mercado de Jalapa, donde las compra en la mañana. Y aparte de ese conocimiento de cómo cocinarlas, Sí. ¿no? Cómo debo de tratar la flor, que no tiene que estar al sol, cuál es la flor macho, cuál es la flor hembra, cómo se limpia, cómo se guisa y en qué la puedo cocinar, en unas dobladas, en una sopa, en un mole, en unos tamales. Entonces todo ese contexto tan grande Ujú. ocurre en dos vínculos, creo yo, que es, por un lado está la biodiversidad y por otro lado está la cocina. Ajá. Entonces una sin la otra no puede existir. Ok. Si la gente deja de cultivar las calabazas y sus flores, las recetas no tendrían sentido. Ya no podríamos comer estas dobladas cuando vamos al mercado, que Ni es los estas tamales, quesadillas ni los moles, ni nada. Toda esa comida pierde sentido porque ya no tendríamos ese ingrediente. Claro. Y al mismo tiempo, viceversa. Porque si todo ese compendio de comida desaparece, si de repente nadie quiere comer dobladas, nadie quiere comer tamales, nadie quiere comer mole con flores de calabaza, pues la gente va a dejar de cultivarlas. Sí, porque deja de ser, bueno, ¿y esto dónde lo vendo? Exacto. ¿No? Al final del día, ¿dónde lo voy a vender si nadie me lo está comprando? O si mi familia no lo quiere comer tampoco. También, ¿no? Y eso, ahí el tema de la comida es bien interesante porque eso nos puede llevar a una relación directa, como bien dices, en el tema cultural. E incluso algo que he notado y que en algún momento platicábamos era cómo el tipo de comer tiene muchas veces pareciera que se relaciona con un estatus, ¿no? Y digo, hablando del estatus también porque nos lleva a este ritmo de la modernidad, ¿no? De decir, oye, tengo flores de calabaza, tengo un montón de flores, como bien lo mencionas incluso en el libro, yo no sabía que había tantas flores que nos podíamos comer. Las formas en que los comemos, o algo muy conocido que posiblemente el auditorio es el que más conoce, son estas flores de izote, ¿no? Decir, pero muchas veces dicen, comer flores, comer flor de izote con huevo, ¿eso qué? A mí dame otra cosa, ¿no? Yo quiero algo más elaborado porque, pues, como que voy a comerme una flor de izote con huevo y unos frijoles. Entonces ahí creo que tenemos que seguir impartiendo, que como bien dice, sigue vigente, pero hasta qué punto esto está en peligro de ir desapareciendo por la idea que tenemos de forma cultural. Claro. Creo que uno de los problemas es que en México llevamos 500 años dentro de un modelo, ¿no? En el cual llegan personas extranjeras, Sí. toman el gobierno, entramos en un modelo colonialista, Donde donde todo lo que viene de afuera es lo mejor y ellos mandan. Sí. Entonces, durante 500 años, toda la sociedad de castas, porque en México ocurrió diferente que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, es algo que peleó mucho, no tenemos las mismas estructuras sociales. Entonces, en México durante 500 años la sociedad de castas lo que hizo fue luchar para alcanzar un mejor nivel, o sea, un blanqueamiento o una pureza de la sangre en todos los aspectos, no nada más en el físico, ¿no? Porque si tú como africano eras solo esclavo, no tenías ninguna otra característica más que ser esclavo y podían matarte, podían tratarte como animal y de ahí no pasabas. Como indígena no podías montar a caballo, por ejemplo. Entonces si te mezclabas con gente blanca, podías llegar a alcanzar, pues por lo menos dejar de ser esclavo, por lo menos poder tener propiedades o montar a caballo, y así vas subiendo en el peldaño hasta que lo más alto pues era la gente peninsular, ¿no? La gente que venía de Europa directamente. Ellos podían ser arzobispos, ellos podían ser virreyes, lo que ni siquiera los criollos, puros de sangre pero nacidos en América, podían llegar a ser. Entonces imagínate ese sistema durante 500 años implantado en nuestra sociedad. También está dentro de la comida. Mientras nosotros comamos más como español, somos más españoles. Claro. Y entre más comamos como negro o como indígena, pues vamos hacia abajo. Entonces, claro, es un tema que a muchos escandaliza, pero es real y debemos de aceptarlo. Y ese proceso nos hace crecer como país y como nación. Entonces, nuestra cocina tradicional popularmente se encuentra en esos estratos bajos. Esa es la que tiene el patrimonio intangible de la humanidad, no la de los estratos altos. También
pero no nada más la de los estratos altos. Entonces es muy interesante estudiar la cocina mexicana desde todos los aspectos, pero la que está más relacionada con su medio ambiente, la que está más relacionada con la cultura, con estos pueblos antiguos, es la de los pueblos populares, ¿no? Claro. Entonces es la que pues llevamos 500 años tratando de evitar. Entonces ahora que ya somos conscientes de que esta cocina es patrimonio intangible, es cuando debemos de cambiar la mirada. Y ahí es cuando, por ejemplo, pues da mucha vergüenza comer flores de izote con frijoles. ¡Qué oso! Mejor nos comemos unos hot cakes, a un hot dog. O cambiarle el nombre, en lugar de decir flor de izote, porque nos llamamos mejor velo de novia. Ah, claro. O el otro día fui al mercado con una marchanta de toda la vida de Altotonga y estaba vendiendo jitomates citlalis o tomatitos citlalis, que son estos chiquititos que tienen el pedúnculo en forma de estrellita, por eso le dicen citlali, que en náhuatl quiere decir estrella. Y entonces llegan unos chicos jóvenes y dicen, disculpen, ¿cuánto están los cherry? Y dicen, no, pues están en 15 pesos. Ay, deme 2 canastitas. Y me acerco con la marchante y le digo, oiga, pero esos no son cherries. Y dice, ay, joven, es que si les digo citlalis no los compran, y si les digo cherries los compran, no sé por qué. Y perdemos todo ese conocimiento ancestral con respecto a las variedades de jitomates y por qué se llama citlali y cómo se cocina. Y entonces ya le cambiamos hasta el nombre. Lo hemos colonizado. Entonces, por ahí va todo el tema de la cocina, ¿no? Con la idea de quererlo vender, como bien dices, ¿no? Y creo que una vez también probé unos tomatitos chiquitos que son amarillitos, pero alargaditos. Ajá. Como parecieran unas peritas. No recuerdo bien cómo se llamaban, pero son muy dulces estos tomatitos, y en una salsa, para el desayuno con huevo me supieron deliciosos. Pero bueno, ya me está empezando a dar hambre. A mí también. Aquí hay que ver entonces qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día para que esa cocina, que es patrimonio cultural, ¿no?, y que es reconocido por diferentes países, nosotros le demos esa importancia, y sea lo mismo poder poner en la mesa unas flores de calabaza, una flor todas hay de cualquier tipo de flores, digo, son infinidad, yo desconozco todas las flores que se pueden comer. Aquí en Veracruz registradas con el libro 68, pero son más. 68 en todo el estado, que son las que se pueden comer. Son un montón, y ahí tenemos un montón de... Faltan las del resto de México. Bueno, pensemos nada más en Veracruz, ¿no? Digo, porque si no tenemos infinidad de flores, y eso es lo que nos va a ayudar a mantener la biodiversidad. Si yo las consumo, la gente las va a poder mantener, las va a sembrar, y eso me va a ayudar a tener una biodiversidad en las zonas donde se están cosechando, que muchas de esas flores pues son frutos que van a dar unos frutos que alimentan a otros animalitos, que esos animalitos van a alimentar a otros animales, y así se va siguiendo la cadena, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para poder decir, démosle la misma importancia tal vez a poner una tabla con quelites, en lugar de decir, pues sí, una tabla con jamón serrano y queso manchego, o con diferentes flores, ¿no? Es decir, vamos a darle el mismo estatus, que eso nos va a ayudar a mantener, no sé si en una idea adecuada. Yo creo que hay que partir por dos lados. En primero, es importante hacer una reflexión con qué comían nuestros abuelos, qué comían nuestros padres cuando eran niños, y eso nos va a decir ciertamente qué es lo que se produce en la zona y cómo comerlo. Entonces eso es algo que se ha perdido muchísimo en las familias, ¿no? Sentarse con los abuelos. ¿Qué comías? ¿Cómo lo comías? Desempolvar esas recetas y traerlas a la mesa todos los días, ¿no? Porque antes, bueno, para los que tuvieron esa oportunidad, ya las generaciones actuales ya veo que no la tienen, pero antes recordabas por los frijoles de la olla, el arrocito, que el chile atole, que los moros con cristianos, el plátano frito, los quelites, los chiles rellenos, o sea, todos los días era ese contexto de alimentos que no salían de la zona, que eran alimentos que se mercaban en la zona. Y actualmente las comidas ya no son así, ya son pastas, ¿no? Ya son sopas, ya son alimentos congelados, o sea, eso es lo que la mayoría ya están comiendo en sus casas, que a mí se me hace grave. Entonces lo primero sería hacer esa enorme reflexión, y lo segundo también es ser un poco más críticos con respecto al origen de nuestros alimentos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vamos al súper, compramos un aguacate y no sabemos que la mayoría de los aguacates que conseguimos hoy en día en el súper vienen de Perú.
porque el aguacate mexicano es tan bueno que se va a otras partes del mundo, y nosotros tenemos que importar aguacate de otras partes del mundo para poder suplir nuestros mercados. Y eso pasa, es muy común con todos los productos. Vendemos y mandamos lo mejor. Nos quedamos con lo peor, ¿no? Y entonces tenemos que comprar a otros países para decir, bueno, pues a ver qué traes, pero por desgracia esos países no mandan muchas veces lo mejor, mandan lo que está de calidad media para abajo a veces. Sí, alguna vez conocí a una persona que se dedicaba a hacer exportaciones e importaciones y decía que México produce de las mejores manzanas del mundo, que las manda a Estados Unidos, y Estados Unidos nos manda sus manzanas, que son las que son famosas en los supermercados. Estas amarillas, Red Delicious, las rojas, Golden Delicious, todas esas que ahora ya están llegando, son las que Estados Unidos nos manda. ¿Por qué? Y ellos compran nuestras manzanas, porque nuestras manzanas son mejores. Entonces es interesante, y por ejemplo las manzanas que se producen en una zona, que llevan 300 años produciéndose, con las panocheras o las criollas, que se producen en Alto Tongo, Perote, para los que son de aquí de Jalapa y alrededores, que tienen años en los mercados, ¿no? Y que son absurdamente baratas. Yo me acuerdo que de niño costaban hasta 6 pesos el kilo de manzanas. Pues ahorita te pones en un crucero aquí, luego en Américas, y te están vendiendo una bolsita de 8 o 9 manzanas que son pues, medianitas en 10 pesos. Y vas al súper y una manzana no te sale en 10 pesos, ni queriendo. Como en 25. Pero compro la manzana que está ahí en el súper y no le compro a las personas que traen estas manzanas, que viajaron, incluso viajan ¿cuántos kilómetros? 30, muy 40, pocos, 50 kilómetros. Y si eso le ponemos en efectos de cambio climático, en los gases de efecto invernadero, que se tuvo que hacer, o lo que podríamos llamarle nuestra huella de carbono, decir, ¿qué me conviene más de acuerdo a mi huella de carbono? Comprar algo que viaja 50 kilómetros o algo que viajó 50,000 o 10,000 kilómetros para estar en el supermercado, lo cual incluye el combustible, no del automóvil, sí del avión, más el transporte terrestre, ¿no? Aparte de todo lo que le ponen para que esa manzana se vea perfecta y se mantenga perfecta tanto tiempo. Sí. Y esta otra, ¿no? Que eso se decía Edmundo Escamilla en algún momento. Nuestras manzanas son muy feas, no son tan estéticas, pero son demasiado deliciosas. Porque es cierto, su sabor es muy rico. Pero entonces las otras son muy estéticas y parejitas. Vas al súper y todo es como parejito, parejito. Todo bien. Y estas pues son de formas muy diferentes, ¿no? Porque pues al final eso es la biodiversidad. Así somos nosotros las personas, también muy diferentes de uno a otro. Claro. Y algunos traemos podridos y otros no, pero al final todos somos ricos. Entonces esa es la biodiversidad, y eso igualito, eso es industrialización. Lo que quiere es que todo sea igual, para que no haya ningún punto de desperfecto, ¿no? Y al final yo creo que lo poco perfecto es lo más perfecto que hay en este mundo. Pues sí, no hay que buscar la perfección. Ese tipo de cosas es lo que hay que ser más críticos en lo que compramos, ¿no? Hace un tiempo me acuerdo que usted me compartió una miel de manglar. Ah, sí, está buena. Impresionante, ¿no? Esa miel de manglar era impresionante. Yo jamás en mi vida había probado ese tipo de miel, y que se produce porque existen los manglares. Sí. En el momento que dejen de existir los manglares, pues dejará de existir la miel. Y algo interesante ahorita que mencionas de la miel, de esa miel, y yo creo que con otra sinfín de productos, cuando la traje aquí y repartí en varios conocidos de mangle, digo, sí, es que tiene un toquecito un poquito saladito. No, eso no puede ser. Muchas personas nunca habían probado esta miel de mangle en toda su vida. No, incluyéndome. No, dicen, oye, pero esto, ¿cómo es posible, no? Pues yo tampoco lo sabía, yo fui porque ahí vi que la vendían, dije, bueno, voy a comprarla, la probé, me encantó, dije, no, pues tráeme 4 litros de una vez para poder probarla, repartirla, y a partir de ahí, cada vez que tengo oportunidad, pregunto cuando viajo hacia la zona sur, esa parte en Tlacotalpan, digo, oigan, ¿tienen miel de mangle? Cuando hay, aprovecho y compro, ¿no? Pero como bien dices, es mantener el manglar, y si mantenemos el manglar, ojo, no nada más mantenemos la miel, mantenemos todo el ecosistema que es el mangle. Que son especies de aves y de peces, y mamíferos y insectos, o sea, un montón de especies que viven en esa zona. Claro, y la importancia que tienen los manglares, ¿no? Para nuestros ecosistemas, para las ciudades costeras, que de entrada previenen todas las inundaciones. Vayan y vean las notas, entren a internet y vean cómo les va a las ciudades costeras que han derribado los manglares para poner estos fraccionamientos o estos edificios que se ven muy bonitos, muy lujosos, pero cómo les está yendo en las inundaciones ahorita, ¿no? Ese es un problema serio.
Y esto creo que nace, si lo vemos así, desde lo que nos llevamos a la boca. ¿Qué es lo que estamos comiendo para poder ligarlo a el cuidado de la naturaleza al final del día, ¿no? Y creo que eso nos lleva a pensar cómo me alimento. Como bien dices, coincido totalmente contigo, hay que ser muy críticos, ¿no? Decir qué es lo que voy a comer, cómo me lo estoy comiendo, y sobre todo pensar en lo que tenemos en la región. Y eso me llevaría a ligarlo con el tema de una economía social, ¿no? Decir, bueno, vamos a apoyar a los pequeños productores. Aquí veo con el caso del maíz criollo, aquí en San Andrés, aquí alrededores de Jico hay muchos productores que venden maíz criollo, pero les cuesta trabajo venderlo. Claro. Dicen, oye, el maíz negro, la masa negra, y una vez me sorprendió cuando me decías, hey, tengan cuidado porque esas masas son pintadas. ¿Cómo que las pintan si aquí a la vuelta, aquí a 10 kilómetros, hay personas que están produciendo maíz negro, morado, rosado y hasta uno que es peludito? Pero por alguna razón no está llegando al mercado local, ¿no? Entonces ahí, desde tu experiencia, y así con ¿no? otros productos, lo mismo, ¿sí? El chile comapeño, por ejemplo, que era un producto que era muy común hace 30 años, pero muy común de 30 años para otros 150 o quién sabe cuántos 300 años. Uh-huh. Era muy común en esa zona de Huatusco, Coscomatepec. Era el chile común junto con el ancho. Y uh-huh. Ahora vas y no lo encuentras, pero ni buscando debajo de las piedras. Ya nadie lo cultiva, ya nadie lo produce, lo vende. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando yo hablo con los productores dicen, bueno, lo que pasa es que es un chile muy difícil de que se dé. Entonces el precio ha subido mucho y la gente ya no lo quiere pagar. Llegaron los chiles extranjeros, sobre todo de China, que lo han sustituido. Por ejemplo, los guajillos, que vienen de China. Okay. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, ¿El chile guajillo era de China? La mayoría de los chiles. Hasta luego dicen ahí chile guajillo Pekín o chile guajillo Puya, por ejemplo, también viene de otras partes. Ok. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, estoy hablando de hace unos 10 años, aproximadamente, el 80% de los chiles poblanos que usamos en México para los chiles en nogada provienen de China. Solo el 20% son de México. O sea, un platillo nacional tan importante y que en estas la fechas bandera vamos mexicana, a claro, ya viene la fecha. Pues resulta que está hecho en China. Entonces, cosas interesantes, ¿no? Y bueno, algunos restaurantes utilizan fruta pues de supermercado, ¿no? La Red Delicious y la pera no sé qué, en vez de utilizar estas peras locales que se han utilizado desde hace 300 años, o por lo menos hace 200 años en este plato, porque pues estas manzanas no existían y el plato ya existía. ¿Por qué? Porque se utilizaban las manzanas criollas, las panocheras, las peras de leche, de los duraznos de oro, no otras frutas. Entonces le cambiamos el contexto completo al plato. Pero bueno, lo mismo le pasó al chile comapeño, ¿no? El chile comapeño, por ejemplo, costaba 100 pesos el kilo. Y de repente llega el chile chino. Luego le dicen chile japonés. Y costaba 30 pesos el kilo. Entonces la gente deja de comprarlo. Claro. Los productores se les queda el chile. Entonces ya no producen. Y así se fue. Hasta que hoy en día el chile comapeño alcanza hasta los de 800 a 1500 pesos el kilo. Hoy en día. Es mucho. Hoy en día. Y un chile guajillo de China alcanza los 70 pesos, 80 pesos, 100 pesos, muy caro. Entonces, ¿qué prefieres comprar? Sí, por desgracia nos vamos a ir por la bolsa. Digo, también hay que entender a muchas personas, ¿no? Entonces, ahí está esta relación entre cocina y biodiversidad, ¿no? Al dejar de utilizar el ingrediente y preferir productos extranjeros, la producción se fue a las nubes. Bueno, más bien desapareció. Desaparece. El precio se va a las nubes y ahora es muy imposible utilizar ese ingrediente en la cocina. Claro. Y los platos que llevaban chile comapeño están desapareciendo. Incluso con el tipo de producción que estamos teniendo, ¿no? Que es un monocultivo, como algo que vemos aquí, que podemos identificar en la zona, las fincas cafetaleras. Claro. ¿No? Cuando antes en una finca habría plátano, naranja, chiltepín, hay hasta milpas. Milpas, hongos. Hay los hongos, hay demasiados. Árboles maderables. Frutales, hay de todos. Y ese ecosistema le da vida a un sinfín de otras especies. Dentro del bosque de niebla. Sí. Porque alguna vez me dijeron, un cafetal es un bosque. Y ahora quieren que sean como viñedos.
que se vean bonitos. Y parejitos. Todo parejito. Y que sin si árboles, yo me paro porque de un si lado, no se ve bien. Sí, hay que decir, pero son de sombra. Sí, pero es el mismo árbol, igualito, y entonces empiezas a diseñar la plantación, y de la forma en que tú te pongas, se va a ver el surco Parejito. derechito, parejo. Uh-huh. Pero para eso tengo que quitar todos estos árboles y decir, oye, es que el chalagüite va a crecer, me va a dar mucha rama, pero no se va a ver parejo, entonces le tengo que poner otro árbol que ni siquiera es nativo, pero que le dé un poquito de sombra. Y las formas en que estamos produciendo la fumigación, ya hay también unas variedades, ¿no? de plantas de café que ya ni siquiera necesitan sombra. No, sí. Y están derrumbando los bosques para dejar... Aumentando, con la idea de aumentar la producción, donde estamos diciendo, oye, pero ¿cómo es posible que Brasil tenga 80 sacos por hectárea y aquí en Veracruz tenemos 4? Uh-huh. No, hay que aumentar la producción para ser competitivos. Bueno, no comparas. Claro que no. El sabor que tiene el café veracruzano contra el café, el sabor que tiene el café que se está produciendo en estas condiciones. Claro. Eso es definitivamente. Hace tiempo me decían, oye, ¿y el café a qué sabe? Digo, el café sabe a la finca donde se está produciendo. Si tienes frutales, si tienen hongos, si tienen milpas, si tienen tepejilotes, si tienen... ¿Qué es lo que hay? A eso sabe le ponen el amor café. A la producción. A eso sabe, ¿no? Pero alguna vez platicando con un productor me dijo algo que a mí se me hizo interesante. Fue, yo vivo una vez al año del café. Uh-huh. Lo voy trabajando todo el año. Y ya cuando lo logro procesar, lo vendo y obtengo dinero. Con ese dinero pago doctor, arreglo mi casa, compro un machete, ¿no? Obtengo dinero. Pero el resto del año vivo del cafetal. Uh-huh. ¿Cómo? Es que pues del cafetal saco fruta. Del cafetal tengo mi milpa. Del cafetal saco tomate. Del cafetal saco quelites. Del cafetal saco hongos. Del cafetal saco animales de monte, de casa, ¿no? Del cafetal saco insectos como la chicatana. Sí. Del cafetal se alimentan todo el año de ese bosque. Y al mismo tiempo ese bosque y esa forma de alimentación donde el humano logró aprender a alimentarse de ese bosque y logró también sacar su sentido económico de la venta del café, hizo que el bosque de niebla se conservara. Claro. Ahora, ¿qué problema tenemos? Cuando la gente ya no le está viendo ese sentido, vende los cafetales, se hacen fraccionamientos, tumba el bosque, meten variedades de café que no necesitan sombra. Uh-huh. Entonces, ahora ya tenemos una Jalapa soleada. Con temperaturas de 35 grados constantes durante 2 o 3 semanas seguidas. Que interesante, antes ¿no? No se daba. Y ahora la gente pregunta, oye, ¿la cocina jalapeña cuál es? Es que yo vengo a Jalapa y no la encuentro. Esa es la razón. Ahí está su respuesta, ¿no? ¿Sí? Y si seguimos así, no hay un punto en el que también se pare esta vorágine, uh-huh. ¿no? En el que nos paremos y reflexionemos un poco de a ver qué estamos haciendo, ¿no? No he visto un punto en el que ya se esté parando eso. Sí hay muchos discursos, ¿no? Sobre todo políticos, que duran muy poco, pero hay muy pocas acciones digamos, legales, ¿no? Reales. Sí. Con respecto a ese cambio de biodiversidad que estamos sufriendo, uh-huh. y que, pues, hablando del tema, está cambiando nuestra forma de comer. Sí. Porque entonces los hijos de estos señores, cuando ya no tengan cafetal y se muden a las ciudades, van a perder toda esa comida tan increíble, tan rica, tan magnífica que es patrimonio intangible de la humanidad, y van a comer hot dogs, hamburguesas, sopa instantánea, porque ya su papá trabaja en la ciudad, ¿no? Sí. Y todo ese contexto que todavía existe en las fincas va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que queremos promover, ¿no? Queremos, y también, bueno, va el sentido social y económico, ¿no? Porque pues la gente ve lo que tocabas al principio como pobreza, uh-huh. nuestra cocina tradicional, nuestra forma de vivir tradicional, lo ve como pobreza. Entonces, una relación, ¿no? Sí, entonces la gente, actualmente en México creemos que la gente que vive en finca es pobre. Sí. Es pobre porque no tiene una tele, porque no tiene piso de concreto, porque no tiene un techo de concreto. Según nuestras propias estadísticas, nuestras propias normas en México, sí. Eso es pobreza. Sí. Entonces, si tú vives en una cabaña en el bosque, en medio de un cafetal sin tele, ya eres pobre. Sí. Y interesante que muchos modelos extranjeros ahora buscan exactamente eso. O sea, muchas personas buscan salirse de las ciudades, irse al bosque, vivir del campo, de lo que producen. Estamos queriendo regresar,
Pero, a lo que actualmente tenemos en México. Pero ojo, como bien dices, esto se empieza a dar cuando ven que otras personas de un estratus económico mayor dicen, oye, me voy a regresar a vivir al campo, me voy a una casa de campo, pues sí, con las comodidades que la parte económica les permite, y muchos dicen, oye, el campo, sí es cierto, yo también quiero una casa de campo, yo también quiero vivir en el bosque y del bosque. Pero todavía tenemos esa... Fíjate que todavía cuando hablas con personas mayores me ha tocado, las personas mayores, todavía abuelos, algunos padres, muy pocos, todavía dicen, nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos, porque yo lo tengo todo aquí. Yo no necesito ir a ninguna parte, yo todo lo tengo aquí en mi cafetal. ¿Sí? ¿No? Aquí lo tengo todo en mi traspatio. Yo soy rico. El problema son los nietos, a los que toda la sociedad lo está bombardeando, le está diciendo que eso es pobreza. Sí. Y que la riqueza es otra cosa. Es la percepción que estamos teniendo, ¿no? Es esa percepción que tenemos. Lester, estamos teniendo una plática interesante sobre esta relación que hay de la biodiversidad, la comida, e incluso ya le estamos metiendo en condiciones económicas también, y sociales, y todo parte de lo que estamos comiendo. Vamos a continuar ahorita esta plática, si nos permites, pero antes vamos a mandar a nuestros patrocinadores y regresamos en unos minutitos. En Universidad IBES seguimos formando profesionales con calidad y responsabilidad social, brindándoles las herramientas pedagógicas, didácticas, en valores y tecnológicas necesarias para su educación. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 7 maestrías y 4 doctorados, llevando tu educación al próximo nivel. Recursos tecnológicos, docentes capacitados, excelente ambiente académico, talleres que complementan tu educación e interacción virtual. Contamos con el distintivo INS y cumplimos con los protocolos de higiene emitidos por las Secretarías de Salud y Educación para el regreso a clases seguro. Porque la calidad tiene nombre. Contáctanos al 2288-123-456 o mándanos un WhatsApp al 2287-540751. O si lo prefieres, escríbenos a nuestra página de Facebook, Universidad IBES. Somos linces, somos IBES. Hola comunidad, estamos de regreso a este podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Estamos platicando con el cocinero tradicional mexicano, Lester. Lester, estábamos hablando de esta relación que hay de la cocina, lo que estamos comiendo, la biodiversidad, el sentido también incluso de pobreza, ¿no? Que muchas veces decíamos antes de ir al corte, comer flores, comer plantas, unos quelites con un taquito con frijoles, ¿cómo que voy a comer eso, no? Cuando hay otras comidas moleculares, ¿no? Y hasta moleculares ya le llaman, y un montón de platos diferentes, pero que al final del día los ingredientes de dónde vienen, ¿no? Claro. Pero no lo estamos relacionando y no le damos la valorización, no lo valorizamos de esta forma que debería de llevar esta raíz de estos ingredientes. Entonces, que para ti, ¿cuál es el papel que juegan estas comunidades, estas personas que viven, en este caso puede ser en el bosque, en la selva, desde tu experiencia que tienes, cuál es el papel que ellos tienen para poder proteger esta comida, para poder proteger la biodiversidad, y que nosotros tendremos que aprenderles a ellos, ¿no? Pues yo creo firmemente que es crucial, que actualmente en Veracruz seguimos viviendo así, gracias a lo que podamos agradecer a Dios, si quieres, pero seguimos viviendo así en muchos lados. La cosa es que estamos queriendo dejar de vivir así. Ese es el problema. Ahorita estamos en un punto muy crucial, y yo creo que el papel de estas comunidades es crucial, porque ellas están manteniendo la biodiversidad y la cultura. Sí. Entonces el problema aquí es la continuidad. Lo que se está perdiendo es la continuidad. Las generaciones actuales ya no quieren vivir relacionados con la biodiversidad, y tampoco quieren vivir relacionados con la cultura de sus ancestros.
Entonces tiene que ver con temas económicos, tiene que ver con temas de diversas índoles, pero al final eso es lo que está cambiando, y lo que va a hacer es que va a cambiar nuestro entorno y va a cambiar nuestra comida. Ese es el panorama que ahorita tenemos. Yo creo que muchas personas trabajan en lo opuesto, ¿no? En tratar de mantener los núcleos biodiversos, pero también es importante mantener la parte cultural. Eso es algo que muchas veces se nos olvida, y es en lo que yo hago mucho hincapié, ¿no? Me han tocado mucha gente que hace unos trabajos extraordinarios en cuestión de conservación de ambientes, y cuando van a cocinar, cocinan cosas extranjeras. Cuscús, ¿qué otra? Soya, muchas cosas. Yo digo, oigan, y nuestras comidas tradicionales, unos tamales, unas dobladas, unos chilatoles. No, es que nadie de esos de aquí comen eso. Digo, entonces no tiene caso. No hay una relación con lo que estás haciendo, con cómo estás comiendo, ¿no? Exacto. Y entonces se va a perder a lo largo. Sí. Porque entonces me tocaba, ¿no? Algunos proyectos donde le decía, oye, ¿por qué no siembras quelite? ¿Por qué no siembras esto? Y dice, yo lo siembro con todo gusto. El problema es que nadie me lo compra. Todo el mundo me quiere comprar el cale, me quieren comprar las lechugas, me quieren comprar todo lo extranjero. Me lo compran. Pero los quelites regionales, que son un montón, que son deliciosos, nadie me los compra. Cuando alguien me los compre, yo los produzco. Sí. Entonces eso es lo que sería importante, hacer esa relación para todos los que están que tienen que ver con temas de conservación, de medio ambiente, o de temas que tengan que ver con biodiversidad. Es importante también mantener esos contextos culturales, ¿no? Cuando uno se va al campo, bueno, yo que tengo la oportunidad de que mi familia todavía está dentro de esos contextos, sales al monte, ¿no? Y escuchas, ¿no? Es que tal culebra hace esto y esto. Es que tal culebra se puede utilizar como esta medicina. Es que tal animal canta de cierta manera. O tal pájaro canta así. O si las hormigas se ponen así, es que va a venir la lluvia. O esto se come así. O esto se come así. O sea, todo ese contexto tan valioso que está dentro de la comida, dentro de la cultura, dentro de la medicina, no se tiene que perder tampoco. Sí. Debemos de entender que hay una fuerte relación entre biodiversidad y cultura. Y darle ese valor, ¿no? Yo insisto, hay que valorizar esa relación que tenemos. Hay que seguir. Yo creo que, como bien dices, hay proyectos que se están haciendo, pero hay que insistir todavía en llevar esto a las nuevas generaciones. Como bien decías en una parte de hace rato al inicio del programa, ¿cuántas veces tendríamos que reflexionar? ¿Cuántas veces hemos sentado con algún adulto mayor y decir, oye, ¿qué comes? O rescatar esa receta, ¿no? Esa receta de la abuela o de la bisabuela, y eso nos va a decir mucho de cómo está nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, porque muchas cosas ya no las vamos a encontrar tan fácil. Así es. Ya no las vamos a encontrar, y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Bueno, sustitúyelas. ¿Y por qué las voy a sustituir? ¿Qué le voy a poner? Y ya no va a ser el mismo sabor, ya no es la misma receta, y entonces ya no vamos a tener esa parte cultural de la naturaleza, y ni esa relación directa que tenemos con la naturaleza, o que deberíamos de tener. Sobre todo, pongo el ejemplo aquí en las regiones de Jalapa, ya cuántas personas realmente comemos quelites. No decir un quelite, no sé ni cómo se preparan, ¿no? Y cuando hay un montón de quelites y que son bien nutritivos y son bien ricos, eso sí, ¿no? Pero hay que valorizar en este sentido. Lester, en esta idea, ¿cuáles son los proyectos en los que estás trabajando actualmente? ¿Cuál es el proyecto que tienes? ¿Y cómo estás rescatando esta cocina tradicional? Bueno, pues actualmente lo que tengo es, por ejemplo, ayudo o trato de colaborar con ciertas comunidades de productores, en el caso, por ejemplo, de la sal rosada del Soconusco, que es otro tema enorme, o el chile comapeño, a promocionar y a conservar alguno de esos ingredientes. Trato de promocionar mucho que la gente siga comiendo de manera, pues dentro de este patrimonio que es la cocina mexicana. Y bueno, pues también tengo el proyecto en Múcara, por ejemplo, que al final pues trato de reproducir varios de esos platos y de esas formas de comer, pero pues siempre creyendo que lo más importante no es en este caso no es ir a restaurantes a comerlo, sino traerlo a las casas.
Eso es lo más importante, ¿no? Cuando quieran, pues los esperamos con mucho gusto para que coman. Luego hay gente que dice, ay, esto igualito así lo hacía mi abuela, mi bisabuela. ¿Cómo lograste hacerlo? Le digo, pues es que entendí cómo es el plato y entendí cómo son los ingredientes. Entonces tu abuela cocinaba igual y por eso se parece mucho el sabor, ¿no? No, es que es parecidísimo. Entonces hacemos una cantidad de platos diferentes en Múcara, que está en el centro histórico de Jalapa, cerca del Parque Juárez. Hacemos varios platos diferentes que tienen que ver con estos contextos en Veracruz, ¿no? Muchos ingredientes que la gente no sabía que se comían, muchas maneras de comerlos que la gente no sabía que se hacían así. Por ejemplo, las albóndigas de quelites, que luego sirvo ahí en el espacio, que es una comida de la zona cafetalera. Antes en la zona cafetalera era una comida muy común, ¿no? Y que al final las albóndigas es un plato árabe que llega a España y llega aquí y en lugar de carne se hace con quelites. Entonces es más impresionante y se sirve todavía. Pero lo más importante es que la gente lo siga haciendo hacia adentro de las casas. Eso es lo más importante, ¿no? Que la cocina y la cultura se tiene que preservar adentro de las casas. Así vamos a lograr seguir con este patrimonio. Pues sí, darle continuidad, ¿no? A este conocimiento, al patrimonio, a cuidar la biodiversidad y saber que cuando veamos una planta y aprender a reconocerlas, porque muchas veces no sabemos que lo que tenemos ahí y que no se come, ¿no? Decir, ay, yo no sabía que esto se comía y ahí estaba, ¿no? Entonces yo creo que es reconocerla, como bien dices, desde nuestros hogares, pero para esto hay que rescatar esas recetas, ese conocimiento, acercarse a expertos como tú, ¿no? Para que nos vayan enseñando a decir, esto es lo que se come, cómo tenemos que hacer cómo se cocinan, y es algo que tú dejas muy bien plasmado en el libro de las flores veracruzanas. Le digo, yo no sabía que había un montón de flores que se comían y pues decían, ay, estaba el árbol, y cada vez que floreaba las flores pues, se van a caer, y decía, ay, de haber sabido, y teníamos el desayuno todo el tiempo que estaba floreando, ¿no? Claro que sí. Pero no lo aprovechábamos. Entonces aquí yo creo que sí es importante, como bien dices, llevar esto a nuestra casa y recordar, o este movimiento incluso del slow food, ¿no? El darnos ese tiempo para poder comer y cocinar. Pero esto tiene que ser grupal, ¿no? Porque ahorita cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuánto tiempo tienes para comer? No, pues 1 hora, 40 minutos. Híjole, aquí, ya es mucho. No, pues ¿en dónde? No, espérame, ¿cómo es? Vas comiendo en el camino. Y menos el contexto de sentarte con la familia a comer. No, pues eso mucho menos, que yo creo que ese es uno de los pretextos ideales para decir, hay que convivir, y se convive en la mesa, ¿no? ¿Cuántas pláticas hay que surgen de esa mesa cuando están 3, 4 personas conviviendo, comiendo? Pero hay que darnos ese tiempo de decir, voy a comer, y lo que implica comer, que es reconocer lo que estoy llevándome a la boca, reconocer y entender a la persona que tengo al lado, en la cual se está compartiendo la mesa, y es algo que es muy importante todavía, creo que para muchas culturas y para muchas personas que nos gusta comer, es decir, compartir no nada más la comida y compartir la mesa. Y para compartir la mesa es entender a la otra persona, dialogar con la persona mientras estamos disfrutando de algo rico. Claro que ¿no? sí, eso es cultura. Y hay que preservarla, ¿no? Pues Lester, te agradecemos mucho el que hayas estado aquí. No sé si nos puedas dar algún contacto, nos puedas recordar la dirección del restaurante por si quieren ir y comer comida tradicional veracruzana de excelente nivel, es muy rica, yo se los recomiendo que vayan. Bueno, Múcara se encuentra en el centro histórico de Jalapa, junto al Museo Casa Jalapa, al Parque Juárez, en JJ Herrera 9B, y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Lester Loan Sanz, en Instagram, Facebook, y con gusto ahí nos echamos una platicada. Y pues a mí me dio más gusto estar aquí con ustedes y platicar, porque pues la admiración es mutua, y espero que el programa dé para mucho más. Yo creo que sí, yo creo que tenemos el tema de la cocina y de la comida, creo que la podemos ligar a muchas cosas, y como bien dices, esperamos que esta es tu primera incursión y que no sea la última, que podamos verte por acá y escucharte. Así será. Pues muchísimas gracias, comunidad, así es como hemos llegado al fin de esta emisión. Sin duda creo que hoy aprendimos algo nuevo, algo interesante, que es
cómo nos estamos alimentando y esta alimentación qué relación tiene con la biodiversidad, con los ecosistemas, con las personas, con la forma en que estamos entendiendo el mundo. Muchas gracias al cocinero Lester Lund Sánchez Trinidad por acompañarnos y les recuerdo que estén muy pendientes de la siguiente emisión de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos, un espacio para dialogar, compartir. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Muchas gracias, Lester. A ti.